Vamos a ver si tenemos imagen por aquí. Voy a pedirle al Ministerio de Proyección que nos ayude con la imagen para que sepamos los momentos que vamos a tener. Pero bueno, eso ahí es. Bueno, yo tengo aquí retorno. Allí está. He titulado esta capacitación Predicación Transformadora. Predicación Transformadora. Miremos la agenda un momentico. Continuemos allí. Proyección. Exacto, allí está. La vamos a hacer en dos momentos. Esta es la sesión número 1. Vamos a hablar un poquito de la descripción del trabajo pastoral. Vendrá un break, vendrá un tiempo de pronto de anuncios mientras tomamos algunos alimentos. Y posteriormente vamos a tener la sesión número 2, donde vamos a hablar de la exposición del sermón. Eso es lo que vamos a hacer entonces en esta mañana. Y quiero empezar diciendo, con un recordatorio. Hace unos días estuve hablando con el pastor David y le comentaba que vino a mi memoria uno de los primeros libros que yo leí en el seminario. No se me olvida ni el nombre ni el autor, porque marcó mi vida, me impactó, me ayudó en el ministerio. Y ese libro tiene como título La Iglesia Local y las Misiones. Su autor es Antônio Nasser. Él es un brasilero, misionero del Brasil. Y escribe este libro, aunque corto, con mucha sustancia, muy especial. Y empieza haciendo una descripción o diagnóstico de la iglesia de hoy. Y toma un concepto del mundo, digámoslo así, del mundo gerencial, del mundo empresarial, del mundo académico, del mundo financiero. Y dice Antônio Nasser que la iglesia el día de hoy tiene una necesidad. Y él habla de la teoría de lo obvio. Así titula él, teoría de lo obvio. ¿Qué es la teoría de lo obvio en el mundo administrativo? La teoría de lo obvio es volver a lo obvio, a lo básico, al ABC de las cosas. Hoy la iglesia del Señor nos hemos tecnificado tanto y hemos hecho tantos ministerios que está bien, pero está mal cuando en esencia nos hemos olvidado de lo que hay que hacer, de lo básico, de lo obvio, de lo principal, de lo elemental, ¿cierto? Eso es como si usted montara hoy en día un restaurante, ¿cierto? Donde dice, bueno, yo voy a vender almuerzos, pero pasa el tiempo y usted vende almuerzos, pero también empieza a arreglar celulares. No, usted tiene un celular malo, pues tráigamelo, yo se lo arreglo. Y entonces ya es técnico de celulares y venta almuerzos. Pero pasa el tiempo también y dice, mire, usted tiene una ropita mala, pues yo también coso. Y entonces empieza a coser. Y empezamos a hacer tantas cosas en el restaurante que lo último que hacemos es vender almuerzos. Pues resulta que a la iglesia en algunas ocasiones le pasa eso. Por eso Antônio Nasser dice, mire, hay una necesidad de volver a lo obvio, a lo elemental, a lo básico. Esa introducción me sirve esta mañana para de una vez anticiparles que vamos a hablar de lo básico. Vamos a hablar de lo obvio de un pastor, del ministerio pastoral, por supuesto. No puse en esta agenda, pero es obvio que al final vamos a tener, por supuesto, una sesión de preguntas, ¿cierto? Porque no quiero que esto sea un monólogo, será muy aburridor escucharme 2 horas, ¿cierto? Largas, serán eternas, pero es más entretenido, más edificante escucharles a ustedes y yo quisiera beber de esa experiencia. El Señor me ha permitido ya por 7 años casi estar al frente del Instituto Bíblico y todos estos años he podido hablar con diferentes pastores de diferentes latitudes, países, a diferentes ministerios, énfasis, y les he enseñado que hay una diferencia entre métodos y medios. Bueno, perdón, Pastor Diego, venga, hágame un favor, ayúdeme a repartir el material. Ustedes van a tener un material allí. Eso sí se me había olvidado. Bueno, el Pastor David nos va a ayudar con eso. Usted puede tomar nota allí todo lo que estoy diciendo lo va a tener, por supuesto. Ese material, si quiere, lo guarda, lo atesora.
Allí hay un espacio para notas. Y bueno, para los que estamos por acá grabando, para los que no están viendo, estamos con los pastores de la Asociación de Palmira, Valle, Colombia. Allí está el material que Aspacet dispone para ustedes. Mientras terminan de repartir el material, y antes de seguir con la diferencia entre métodos y tiempo, decirles también que el propósito del título, Predicación Transformadora, hace parte de lo obvio. Y es que muchas veces predicamos también por predicar. Porque el domingo hay que predicar, porque el miércoles hay que predicar, pero se nos olvida el objetivo. El objetivo es que haya transformación. Ahora, yo sí he sido claro y quiero ser claro con ustedes. Y ojalá usted me preste mucha atención en esto que le voy a decir. La unción sin preparación es pura emoción. La unción sin preparación es pura emoción. ¿Eso qué quiere decir? Que por supuesto partimos de la base que en todas nuestras predicaciones debemos estar ungidos. Debemos impartir de ese aceite. Claro, eso hace parte de la comunión que usted y yo tenemos con el Señor como ministros, como siervos, como pastores y pastoras que estamos al frente de la congregación. Allí está la unción. Pero hoy vamos a hablar de esa preparación, ¿cierto? Porque ha hecho carrera hoy diciendo, no, usted no necesita prepararse, usted párese en el púlpito, abra la boca y el Señor llenará su boca. Bueno, hemos malinterpretado ese texto, porque nosotros hoy necesitamos prepararnos más que nunca. Y la Biblia está plagada de ejemplos de capacitación, de entrenamiento, incluso desde el Antiguo Testamento. Uno de los ministerios que más usó Dios a través del Antiguo Testamento fue la capacitación. Entonces, no nos atrevamos a decir, o por lo menos tengamos cuidado si vamos a decir, no, hoy no necesitamos estudiar nada porque el Señor nos enseña a todos. Bueno, invalidaría uno de los ministerios más preciados que tiene la iglesia, que es el de maestro. Una iglesia sin maestros estaría condenada a que sus próximas generaciones no aprendieran nada. Y Jesús fue un maestro. Así que diríamos, no, Jesús solamente fue unción. Claro, la tenía toda, pero también fue maestro. Así que recalco esa parte y me gusta afirmarlo. La unción sin preparación es pura emoción. Volvamos. Entonces estábamos hablando que hay una diferencia entre métodos y medios. Escuche cuidadosamente. Los métodos son dados por la Biblia, por precepto. Los métodos están en la palabra de Dios. Los medios cambian, se actualizan, se modernizan. Y ya vamos a dar algunos ejemplos bien especiales. Así que lo que voy a estar hablando es acerca de los métodos y no de los medios. Por ejemplo, hablemos de los medios. Hoy usted tiene un televisor en su casa. El apóstol Pablo no tuvo televisor. Hoy tenemos celular. Pedro no tuvo celular. Hoy muy probablemente todos vinimos en algún medio de transporte, ¿cierto? Bicicleta, moto, carro. Bueno, Juan no tuvo esos medios de transporte, pero son medios. Por eso son cambiantes, porque son diferentes en la época. Pero hablando de métodos, los métodos nunca cambian, porque están en la palabra de Dios. Y usted puede estar preguntando, pastor, pero ¿y cuáles son esos métodos que nunca cambian? Yo sí quisiera saber. Bueno, hay unos métodos que están allí por precepto. Por ejemplo, la oración. Ese es un método. ¿Cuándo será que la iglesia tiene que dejar de orar? Nunca. Ese método no va a cambiar nunca en la vida. Al contrario, debemos intensificar la oración como iglesia. La santidad. ¿Será que en algún momento tenemos que decir, no, nosotros ya, ese concepto está pasado de moda, ya en esta iglesia no somos tan santos? No,
La santidad, ¿cierto? La predicación, el ungimiento, ganar personas para Cristo. Ese es un método que ¿cuándo va a cambiar? Va a cambiar los medios. Hoy podemos usar internet, celulares, WhatsApp. Si quiere meterle inteligencia artificial, está bien, para ganar personas. Y a propósito, algunos que de pronto, yo sé que hace, es un paréntesis, hace carrera que todo lo nuevo, la iglesia a veces reacciona muy mal con todo lo nuevo, ¿no? Eso incluye hoy la inteligencia artificial. Pero ¿sabía usted que con la inteligencia artificial se ha podido traducir la Biblia a idiomas que habíamos tardado más de 100 años y no habíamos llegado ni a la mitad? Bueno, con la inteligencia artificial ya pudimos hacerlo. Así que ha sido un medio especial para que otras lenguas que no conocen del Señor hoy conozcan precisamente de Dios. ¿Qué otro método? La fe, la palabra de Dios. Todas estas cosas, eso nunca va a cambiar. Siempre va a estar allí. Y quiero ir ahora sí a la palabra del Señor. Ayúdame, proyección, no sé, proyección. Dale, la otra. Muy bien. Lo tienen ustedes en sus notas. Pasemos a la siguiente, por favor. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 5, del 1 al 4. No, Primera de Pedro, eso, ahí está bien. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué le parece si oramos para que el Señor dirija este tiempo? Cierre sus ojos y oramos. Señor, queremos esta mañana, este momento, esta oportunidad, que sea tu palabra hablándonos a nuestra vida, Señor, a nuestro ministerio pastoral, a nuestra familia, a nosotros como tus ministros, tus siervos. Queremos disponer, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, dejar de lado algunos prejuicios, orgullos, egos, y ser sensibles a tu voz. Como dice tu palabra, queremos ser mansos y escuchar de ti, el Maestro de maestros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle ese aplauso al Señor esta mañana. Y entonces vamos a enfatizar y vamos a hablar de la descripción del trabajo del pastor. Algunos podrán decir esta mañana: no, pastor, yo soy pastor de hace 80 años. ¿Qué? Usted me viene a enseñar. Bueno, si es pastor de hace 80 años, pues nos va a ayudar de pronto. Si nos falta algo en algún punto, usted dice: vea, le faltó esto, ¿cierto? Y otros dirán: no, yo llevo mucho tiempo como para que me refresquen la memoria. Bueno, lo que pasa es que a veces nos desenfocamos un poquito. Pero vamos a hablar de esa descripción. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ahí están algunas líneas para que usted llene. Usted es un anciano, un pastor y un obispo. Allí están las líneas para que usted las rellene en el material, ¿cierto? Para que no se lo lleve vacío. Pues si lo lleva vacío, pues va a decir: bueno, qué bueno que dijeron aquí. Ahí donde dice: usted es un anciano, un pastor y un obispo. Yo soy todas esas tres. Usted me puede llamar anciano, yo no me voy a enojar. Anciano, está bien. Obispo, está bien. Yo sé que ese obispo no nos suena mucho, pero ya lo vamos a ver con la palabra del Señor. Pero eso es lo que somos nosotros. Este texto describe el trabajo de nosotros como pastores. Anciano,
pastor y obispo. ¿Qué significa cada una? Miremos entonces la siguiente diapositiva. Bueno, ahí está también para que usted vaya rellenando en el material. La palabra anciano habla de madurez. Habla de madurez. Y es la primera cosa. Usted y yo necesitamos madurez si queremos ser ministros exitosos. ¿Cuánta madurez necesitamos? Necesitamos crecer mucho en eso, ¿cierto? Bastante. Mire, hoy tenemos, y cuando yo hablo de madurez no estoy hablando de la edad, porque hay personas de 75 años muy maduras. Uno dice, hola, pero qué niñada que salió, ¿no? Con las que salió con esas cosas. Estoy hablando de personas. Cuando estoy hablando de pastores, pues yo lo digo con respeto, pero también tenemos pastores inmaduros. Ahora, yo no estoy hablando de Aspacer, estoy hablando en general, ¿cierto? En términos generales. Porque en Aspacer, mire, todos ustedes vinieron caídos del cielo hoy. Aquí están, ustedes tienen caras de ángeles y todo. Aquí no hay pastores inmaduros. Pero un pastor, una pastora, un ministro inmaduro es fácilmente ofendible. Se ofende por cualquier cosita. Y yo le pregunto a ustedes, pastores, que me llevan muchos años de experiencia, ¿cierto? ¿Será que en el ministerio a veces hay algunas ofensas? Por cualquier cosa. ¿Será que en la iglesia a veces hay gente que va y no vuelve y no se despide? De esos hay muchos. Y el pastor continúa allí su trabajo, ¿cierto? Pero entonces sí necesitamos de esa particularidad del ministerio, ancianos. Fíjense ustedes que Pablo le habla a Timoteo como anciano, pero también le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. Está hablando de la madurez en dos sentidos, madurez espiritual y madurez emocional. Hay un autor que me gusta mucho, con el presidente a veces hablamos de este autor, se llama Peter Escacero. Peter Escacero tiene un libro muy interesante, se lo recomiendo, pastores, que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y no le voy a hacer el spoiler para que se lo lea, es muy bueno, pero a manera de tesis, ¿cierto?, de la verdad central del libro, plantea en términos generales para cualquier cristiano, creyente, ministro, líder, escúchame muy bien esto, que si usted no está emocionalmente sano, no pretenda que espiritualmente va a estar sano. Eso no existe. Por eso hoy los ministerios, las iglesias hablan de sanidad interior. Se necesita, claro que sí. Porque no se puede decir que yo espiritualmente estoy en la gloria y emocionalmente destrozado, con rencor, con amargura, con rabia en su corazón, con ofensa, con rencilla. Por eso estos cristianos de hoy en día que de pronto manejan su espiritualidad de otra manera, pues tenemos que aterrizarlos y decirle, mire, necesitas sanar tu corazón para que estés libre de todo y puedas alabar y adorar al Señor en libertad. Ahora, eso es un cristiano. ¿Qué hablar del pastor? Hay una conferencia que a veces me invitan a dictar que se llama Las enfermedades de la iglesia. ¿Cuáles son y cómo curarlas? Y uno de los diagnósticos que se hace en esa conferencia es que una de las enfermedades graves de la iglesia empieza por el pastor. O sea, hay iglesias enfermantes porque su pastor está enfermo. A veces está enfermo físicamente, estoy hablando emocionalmente. Quizás problemas con su esposa, quizás problemas en su familia graves, ¿cierto? Porque todos tenemos dificultades, yo sé. Quizás cosas sin sanar de su pasado, quizás celos en cuanto al ministerio y no deja progresar un hermano en el ministerio. Y esa iglesia, enfermando, ¿cierto? Pero hay otra descripción para pastor, para el trabajo del pastor.
y es la palabra precisamente pastor, ¿cierto? La palabra pastor habla de ministerio, para que lo apunte allí en el espacio que le quedó en su hojita. Ministerio. Cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de servicio, pero aquí Pedro nos está hablando de apacentar, de cuidar, de acompañar, de llevar, de guiar, orientar, de nutrir. Y ya en el segundo tiempo vamos a hablar mucho más de esa nutrición. Y vamos a decir, voy a hacer este spoiler del segundo tiempo, hay pastores y ministros que predican de manera misionera. ¿Cómo así, pastor, que de manera misionera? Qué bueno un sermón misionero. No, pero no estoy hablando del contenido, estoy hablando de la forma. ¿Cuál es un sermón misionero? Pongo un texto bíblico y salgo corriendo y nunca lo vuelvo a tocar nunca más. Me voy de ahí. Es decir, ese texto se vuelve un pretexto para predicar. Y hoy los púlpitos carecen de predicación bíblica. Es increíble. Por eso Antonio Nasser tiene razón de la necesidad de volver a lo obvio. Lo obvio es que nuestros púlpitos estén llenos de predicación bíblica. Pero hoy lo que tenemos es predicación anecdótica, testimonial, todo tipo de predicación. Al final la Biblia, o al principio, pero como pretexto para decir, mire, yo abrí la Biblia. No sé, me queda la inquietud si de pronto la falta de madurez en nuestros congregantes sea porque el púlpito se está debilitando cada vez más. Y le sea fácil ir de iglesia en iglesia, buscando no una palabra, porque esa persona no ha sido discipulada. Está buscando una manifestación, está buscando un milagro, está buscando la unción aparentemente. Pero ayer yo puse un estado, porque orando con el Señor se me vino eso a la mente. Y sobre todo, más que se me vino eso a la mente, cuando uno lee el Evangelio de Juan, puede llegar a esa conclusión. Crea en los milagros, pero confíe en Jesús. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, porque hoy yo no quiero dañar a nadie con esto. Por supuesto, yo no estoy aquí para eso. Pero hoy estamos más en búsqueda de los milagros que de Jesús. Y estamos llevando y llamando a la gente a eso. Ahora, yo no estoy en contra de los milagros. Yo creo que los milagros existen. Yo creo que todavía Dios hace milagros. Yo creo que el que estemos aquí es un milagro. Yo creo que todavía Dios sana. Yo creo que todavía Dios restaura matrimonios. Yo todavía creo todo eso. Pero a veces nos volvemos, con todo respeto, más milagreros que cristocéntricos. Venga por su milagro, reciba su milagro. Y parecemos en oferta todo el tiempo, ¿no? 2 por 1 y tal, el 10 más el 8%, y un poco de ofertas que hacemos, nos inventamos. Pero aquí lo que nos centra la palabra de Dios, no, hay que ser cristocéntrico. Así que yo dije, crea en los milagros, pero confíe en Jesús. Y otra cosa que le dije a la iglesia en estos días es, tenemos una fe que cree en lo sobrenatural, pero no dependemos de lo sobrenatural para creer. Se lo voy a repetir por si lo quiere anotar allí. Tenemos una fe que cree en lo sobrenatural, por supuesto, pero no dependemos de lo sobrenatural para creer. Y eso no fue lo que Jesús le dijo cuando estaba haciendo milagros. Esta generación malvada, lo único que pide son señales. Claro, estaban yendo en pos de los milagros, pero me salió un poquito del tema. Sigamos, porque ustedes ya tienen hambre, yo también. Tercero, la palabra obispo habla de administración. Allí para que lo ponga en el cuadrito que está llenando para que no se duerma. La palabra obispo habla de... La Biblia sí usa obispo. Obispo viene de una palabra griega que es episcopos. Epi por encima, es una especie de supervisor. El obispo es un supervisor y aquí nos está hablando de administración. Es decir, nosotros estamos llamados a administrar. ¿Administrar qué? No, pues muchas cosas. El liderazgo, la gente, el ministerio,
los dones, el tiempo, pero este obispo, por eso dice, el que anhela obispado, mire que el obispado sí está allí, para que alguno diga, uy, usted volvió católico, pastor, esa palabra no, o sea, allí está. Y viene de esa raíz griega episcopo, ¿cierto? Ese supervisor. A veces criticamos a esos pastores gerentes, pero el pastor necesita ese elemento, ese complemento gerencial, por supuesto. Lo malo es cuando somos más gerentes que pastores. Ahí sí, ¿cierto? Porque estamos con un énfasis marcado de manera incorrecta. Pero aquí la palabra sí nos habla de administración. De hecho, usted puede combinar ese elemento. A algunos nos cuesta más, ¿cierto?, ser más administrativos, más gerenciales. Pues es complicado. Pero aquí nos está haciendo un llamado a la administración del liderazgo. Entonces, les diré esto. Solo Dios puede hacer ancianos, pastores y obispos. Solo Dios puede hacer eso. O sea, si usted y yo estamos en el pastorado, es de Dios, hermano. Para que usted tenga esos tres elementos de una persona madura, una persona que hace ministerio, una persona que administra, solo Dios. Porque en el mundo hay gerentes, pero no son pastores. Bueno, fueron a una universidad, estudiaron una carrera, tienen dotes de administración, muy bien por eso, pero pastorear es otra cosa. Así que el ministro, el verdadero, debe ser anciano, pastor y obispo. Vamos a la otra, rápido, porque yo sé que el tiempo nos va a usar. Miremos los solemnes requisitos del pastor, según la Biblia. Este repaso, porque ustedes ya se saben esta de memoria. Número 1. El pastor debe ser una persona de genuina experiencia. Alguien que me ayude con la Biblia, por favor, a leer 1 de Pedro 5:1. ¿Qué dice? Rápidamente, para que nos vamos rápido. 5:1, sí, el mismo. Luego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Hasta ahí. Ok. ¿Testigo de qué? De los padecimientos de quién? De Cristo. ¿Y he visto qué? ¿Qué dice el texto? Eso está en la Biblia. Participante de los padecimientos de Cristo. ¿Y qué más? Y de la gloria que será revelada. Muy bien. Mire, pastor, pastora, si usted no ha vivido los sufrimientos y no ha visto la gloria del Señor, todavía no tiene genuina experiencia. Todos aquí hemos padecido, pero también hemos visto la gloria de Dios. Así que cuando habla de genuina experiencia, no es que estoy hablando de años de experiencia en el ministerio. No, yo no estoy hablando de eso. No, usted necesita por lo menos 10 años para empezar a pastorear. No, todos empezamos un día en ceros, sin experiencia. Pero aquí Pedro 5:1 me está hablando de esto. Si usted no ha visto los sufrimientos ni ha vislumbrado la gloria, usted no está listo para ser anciano de nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo no digo que usted no tiene que experimentar todo, porque hay cosas que no hemos experimentado. Pero sí quiero decirle a alguien, seguramente o probablemente usted se va a identificar conmigo. Si algo nos da autoridad en el púlpito, en un sermón, es la experiencia. ¿Cómo así? Yo recuerdo que una vez, hace poco, estuve dando una predicación, charla, conferencia, como le quieran dar, del desierto a la libertad financiera. Esa fue la charla que di. Y como no tenía tanta experiencia, el Señor me puso a pasar un desierto financiero. Como pagarla con autoridad, ¿cierto? Como, bueno, si la repite, ahora sí ya va a entender de qué va a hablar. Porque Dios tiene un gran sentido del humor. Así que eso que no hemos vivido, no hemos experimentado, y usted se atreve en el púlpito a traerlo, pero usted no sabe de qué está hablando. En estos días, mire, alguien en la iglesia hace más de un año
le soltamos el púlpito para predicar. Y esa persona predicó, trajo un mensaje, tuvo buenos comentarios. Y hoy esa persona está atravesando un momento difícil en su vida, un momento personal. La prédica que esa persona trajo se tituló "Cuando la tormenta retumba". Bueno, y entonces yo estaba buscando otra cosa y me la encontré. Porque eso quedó grabado en YouTube. Y se la mandé. Mira, tu prédica. Y entonces me dijo, yo ni me acordaba de esa prédica. Voy a verla. Se puso a verla. Al otro día me escribió y me dijo, pastor, en ese momento yo no sabía que era una tormenta, pero prediqué de la tormenta. Entonces a veces hablamos cosas que no sabemos. Y por eso la gente dice, claro, pero aquí estamos hablando de genuina experiencia. Número 2. El pastor debe ser una persona de rebosante entusiasmo, ¿cierto? Usted debe estar entusiasmado acerca de lo que hace, no porque tiene que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Hay fuego en sus huesos, hay entusiasmo, hay motivación. Y yo sé que las etapas del ministerio, hemos pasado por allí, ¿cierto? Esas etapas que uno dice, hoy predicar, hoy como que no tengo muchas ganas de predicar. Bueno, ni de levantarse para ir a la iglesia a veces. Hoy tengo que ir a aconsejar. Y yo tengo más problemas todavía que esa persona. Yo como, ¿qué le voy a aconsejar? Así que debe ser lleno de rebosante entusiasmo. Y viene una pregunta en este punto. ¿Usted sabe por qué tenemos sermones aburridos? Porque tenemos pastores aburridos. Yo he tratado porque soy humano, pero yo he tratado de predicar un sermón que primero me parta a mí. El sermón me tiene que partir para yo predicarlo. Si no me toca en lo personal, en el espíritu, en el alma, no lo predico. Y puede que saque el bosquejo muy fácil, aparentemente, 1, 2, 3, conclusión, introducción, título, se fue. Pero si ese sermón no me toca las fibras, no me ministra primero, yo no lo predico. Ahora, si yo no estoy haciendo eso, menos. Porque hay pastores que predican del diezmo, y adivine qué, no diezmo. Así que pastores aburridos predican sermones aburridos. Número 3, rápido allí. El pastor debe ser una persona de piadoso ejemplo. Mire, también se lo digo con respeto. El pastor no es un dictador. En la iglesia no hay jefecitos ni jefezotes. No, eso no es para la iglesia. Pedro se llamó a sí mismo anciano. ¿Usted va a estar de acuerdo conmigo en esto? Nunca le pida a la gente que vaya donde usted no ha ido. Nunca le pida a la gente que diga lo que usted no ha dicho. Nunca le diga que sean algo que usted no es. Que dé algo que usted no da. Porque el pastor debe ser de piadoso ejemplo. Sigamos, rápido. La segura recompensa del pastor, 1 Pedro 5:4, ya lo hemos leído. Sigamos, vamos a terminar esta primera parte. Dice la Biblia, su recompensa será una corona de gloria incorruptible. Esa corona de gloria incorruptible, ¿en qué está pensando Pedro? Pedro está pensando en la coronita de laurel, la hojita de laurel que se ganaban los atletas al final de la carrera. Pero aquí nos está hablando de una corona de gloria incorruptible. Y número 2, los honores y laureles de este mundo son temporales. Tenga cuidado de lo que anhela. Se lo voy a resumir estos dos en uno. Nosotros podemos tener títulos, trofeos, reconocimientos, premios en el ministerio incluso. Y eso puede ser una corona.
pero es corruptible. Nosotros, nuestro llamado es esa corona incorruptible. Y cuando digo tenga cuidado de lo que anhela, es que a veces estamos pensando más en el reconocimiento que en el servicio. Y yo sé que hoy en día se habla de honra pastoral, y es necesaria. Pero yo he visto dos tipos de iglesia. Unos que el pastor es como casi que el de la calle. Pastor, vea, traiga su silla, traiga sus cosas, mire a ver. Lo tratan, como dicen los muchachos, descualquidado. Y otros, casi que el pastor es un semidios. Uy, eso mejor dicho, pastor, un servilismo. Por eso dice, tenga cuidado de lo que anhela. Quiero terminar con esta historia que leí hace algunos años. Es una historia real, profunda. Me conmovió. No sé si puedas cambiar la pista para instrumental, por favor. Miren, ponle cuidado a esta historia y con esto terminamos porque nos vamos a desayunar. Hace algunos años en una playa en Daytona Beach estaba el padre y dos hijos. Una niña más o menos de unos 10 años, más o menos, y su hijo más pequeñito de unos 3, 4 años. Ellos estaban en la playa y cuenta el papá que no se dio cuenta, dice él, cuando el mar a los dos niños se los fue llevando. Usted sabe que el mar se los va llevando a uno, ¿cierto? Y más niños. Y cuando vio a sus niños, estaban bien lejos. El papá, como pudo, salió corriendo, pero también a nadar lo más que podía, y llegó donde estaban ellos. El niño trataba de salir, la niña era una fuerte nadadora y trataba de sostener a su hermanito, pero ella era muy pequeñita. Así que en ese momento el papá abraza al niño, pero la niña cada vez con menos fuerzas, por más nadadora que fuera, tenía menos fuerzas. Y entonces le dice el papá a la niña, mire, ¿te acuerdas, hijita, esa vez que te enseñé a flotar? Y la niña le dice, sí, papá. Bueno, ahora yo necesito que mientras llevo a tu hermanito a la orilla, tú flotes. No hagas nada más. Lo único que tienes que hacer es estar de espalda y flotar. No sé por qué me quitaron la pista. Viene otra. Bueno. Lo único que tienes que hacer es estar de espalda y flotar. Ahí mismo el papá con su hijo, como pudo, porque ya estaban muy mar adentro, se fue nadando hacia la orilla, y mientras iba nadando, iba gritando, socorro, mi hija está en el mar, se está ahogando, socorro, porque él veía que la hija cada vez se la llevaba más el mar. Y él iba gritando durísimo, socorro, 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 para que la gente de la playa mirara a ver cómo le podían ayudar. Y en ese momento entonces, cuando llegó a la orilla, dejó su niño estaba con los 5 sentidos todavía, signos vitales, y se devolvió por su hija. Tuvo que nadar mucho más. Y cuando llegó, su hija estaba flotando de espaldas. Y le dijo el papá, hijita, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y ella, mirando hacia el cielo, de espaldas, flotando, le dijo, papá, yo hice lo que tú me dijiste que hiciera, estar de espaldas y flotando. Yo quiero que cuando el Señor regrese por mí, me diga, hijo, hiciste lo que te dije que hicieras. Cierra sus ojos y oramos un momento. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo, Padre. Tu presencia, Señor, es la que nos ministra, nos llena mucho más. Y yo quiero orar por cada uno de ellos, por sus luchas en el ministerio,
por sus luchas en el pastorado, por sus luchas, Señor, familiares, financieras, económicas. Quiero orar por desánimo, Señor, en algunos, por depresión. Algunos están aburridos, Padre. Algunos incluso sienten decepción en su corazón. Y yo quiero orar por cada uno de ustedes esta mañana. Señor, sé tú bendiciendo cada pastor. Pastores, ancianos, obispos, llevando la carga del ministerio. Hoy, Padre, como asociación, queremos bendecirles. Hoy bendecimos, Señor, la obra de sus manos. Cuán difícil es muchas veces. Pero queremos que cuando tú regreses por nosotros, estemos haciendo exactamente lo que nos dijiste que teníamos que hacer. Perdónanos, Señor, si nos hemos desviado. Perdónanos si nos hemos desenfocado. Perdónanos, Señor, si hemos puesto la mirada en otras cosas. Hoy venimos a humillarnos delante de ti, Señor. Y allí con sus ojos cerrados, en este tiempo con el Señor, bendigo sus vidas, bendigo sus ministerios. Pido al Señor por fortaleza. Señor, la tarea no está siendo fácil. Ahí es cuando necesitamos beber más de ti, acercarnos más a ti, llenarnos más de ti. Señor, úngelos con tu espíritu. Que salga fuego de su boca, Señor, cada vez que predican, que hablan, que ministran. Pero primero empodéralos a ellos, ministralos a ellos, ministralos a nosotros, Señor, que necesitamos cada vez una doble porción de tu espíritu. Padre, solos, imposible. Dice tu palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Perdónanos cuando hemos pensado que separados de tu presencia, de tu espíritu, podemos hacer cosas en el ministerio. Perdónanos. De verdad, Señor, que hemos fallado. Pero hoy nos das una palabra refrescante, una palabra de ánimo, nos exhortas con tu espíritu a seguir adelante, al frente. Llénanos más de ti. Y gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de servirte. ¡Cuán privilegio es! A veces lo hemos olvidado. A veces, Señor, lo hemos equiparado a cualquier cosa. Y es un privilegio altísimo. No hay honor más grande en esta tierra que servirte, Señor. Y a veces lo tenemos por poco. Gracias, Señor, esta mañana, en tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga. Pastor presidente.